es cierto? Y ahí quedamos en el archivo. Y faltaba ver hoy la preclusión. ¿Así es, mi angelito? Sí, señor. Bueno, Pues, sí, sí, señor. ¿sí? Bueno, está bien. Gracias. Nuevamente un saludo para todos ustedes. Estamos analizando las formas anormales de dar por terminado un proceso penal y dijimos que hay dos grandes bloques. Unas formas que llevan a la condena como son los allanamientos y los preacuerdos. Y dijimos que existe otro bloque de formas anormales de dar por terminado el proceso que no llevan a condena y que son el archivo de la indagación de la investigación, la preclusión y el principio de oportunidad. En el día de hoy vamos a hablar de la preclusión como una forma anormal de dar por terminado un proceso. Habría que distinguir de entrada, y lo leímos en su momento con la sentencia de la Corte, recuerden, del año 2009, cómo la indagación se puede presentar antes de la imputación, cuando en la indagación el fiscal advierte que no hay motivos, elementos materiales de prueba para tipificar, por lo menos desde el punto de vista objetivo, una conducta punible. Así que es una prerrogativa, si se quiere llamar así, no caprichosa, sino que le compete, es de su competencia, el archivo al fiscal. El hecho de que la indagación tenga un término de 2, 3 o 5 años, ha dicho la Corte Constitucional, no implica que llegado ese tiempo se deba archivar. Es una manera de dar unos términos para que los fiscales puedan desarrollar su labor investigativa. Y se prefiere el archivo de la investigación a través de una orden distinta de las antiguamente llamadas resoluciones. Una orden que ustedes ya conocen porque lo dejé de tarea en su momento, ya presentado en el trabajo. La otra forma de dar por terminado un proceso es la preclusión. Voy a hacer una introducción al tema y luego hablamos de la preclusión. Digamos en primer término que el lenguaje común, el ordinario, el que empleamos en nuestras conversaciones, difiere a veces en algunos aspectos de ese lenguaje técnico jurídico. Hay palabras que únicamente se dan en determinadas ciencias. Por ejemplo, se me ocurre a mí, qué sé yo, que los alcanos o que los vectores que se dan los unos en química, los otros en física. El lenguaje que se emplea en el derecho utiliza ambos tipos de comunicación. Un lenguaje común u ordinario, que es el que empleamos regularmente, y un lenguaje que puede ser llamado técnico o lenguaje especial. No un lenguaje artificial como el del álgebra, sino un lenguaje especial. De hecho, hay palabras que únicamente se pueden emplear en el lenguaje jurídico. Aluvión, en materia civil, en bienes. Inimputabilidad, preclusión. Preclusión es una palabra que se da fundamentalmente en derecho, no la hay en otras ciencias. Que uno las emplee para otras cosas es diferente. Y la preclusión, como un lenguaje, una palabra técnica jurídica, puede implicar varias cosas. La primera es que la preclusión es la forma de señalar que algo se ha cerrado, que algo ha ocluido, que algo ha terminado. Como cuando, por ejemplo, se dice que en materia civil o laboral o administrativa o penal, se da un término para presentar un recurso o para sustentarlo o una petición y sin embargo la persona deja pasar ese término. Se dice, le precluyó la oportunidad, le terminó la oportunidad. Es una forma de hablar de la preclusión en ese sentido. Otra forma de hablar de la preclusión es esta que vamos a ver aquí. La preclusión es una forma anormal, anticipada, de dar por terminado un proceso cuando se dan las causales establecidas por el legislador para ello. Para que veamos la preclusión, por favor les ruego, los que tengan el código a la mano, que miren
a partir del artículo 331 en adelante. Debo decir que la preclusión tiene varias personas legitimadas para poderla presentar, pero con diferentes maneras de su presentación. Y además de eso, debemos tener en cuenta a partir de qué momento se puede presentar la preclusión. Se puede incluso antes de la imputación. De hecho, el mismo artículo declaró inexequible esa parte que decía a partir de la formulación de imputación. Antes de la imputación se puede presentar. Pero para ello debemos tener en cuenta, para los momentos, quién la puede presentar, con base en qué causales y a partir de qué momento. Ustedes ya se lo saben de memoria, lo tienen en su cabeza, que el proceso penal se divide en dos grandes fases. Una fase de investigación, una fase de juzgamiento o de juicio. Que la fase de investigación perdón, puede tener una subfase de indagación. Dijimos que la indagación es precisamente cuando el fiscal, para establecer si hubo delito o no, si se dio la conducta, si prescribió o no, adelanta la indagación y ahí puede archivar. Pero también en la fase de investigación es posible que se presente alguna causal que le permita a ese fiscal solicitar la preclusión. De manera que la primera parte para pedir la preclusión sería desde el inicio del proceso penal, luego de la denuncia, de la querella, de la petición especial o de manera oficiosa, a partir de ahí en adelante, hasta el momento en que arranca el juicio. Mejor, en que arranca la fase del juicio. No debemos confundir el juicio con el juicio oral. ¿Cuándo se dice que comienza la fase del juicio? Ustedes lo saben también más que yo. Comienza la fase del juicio con la presentación del escrito de acusación. Entonces, una primera parte para pedir la preclusión, la terminación del proceso de manera anticipada, la tiene el fiscal hasta el momento en que, hasta antes de que se presente el escrito de acusación, porque a partir de ahí arranca la fase del juicio. Dijimos que la fase del juicio comprende la acusación, la preparatoria y el juicio oral. Pues bien, en este caso es que la acusación comienza no con la formulación, sino que, como ya sabemos, comienza con la presentación del escrito de acusación. En esa otra oportunidad, ya aparte del fiscal, pueden pedir la preclusión, la defensa y el Ministerio Público, aparte del fiscal, pero solamente por dos tipos de causales. Las veremos ahora, la número 1 y la número 3. La consecuencia de que se dé la preclusión es que se termina el proceso que se ha adelantado por esos hechos. Y además de eso, tenemos que analizar la naturaleza de la providencia mediante la cual se profiere la preclusión y las consecuencias de rechazarla o de aceptarla. Y digo las consecuencias porque si se acepta la preclusión y se da la preclusión, ya sabemos, termina el proceso. Si se rechaza, habrá que entrar a analizar si el juez que decretó la preclusión puede continuar conociendo de un proceso en el que una preclusión respecto de otros procesados o respecto de otros delitos que se adelantaban contra esa persona. Vamos de nuevo entonces. ¿Qué es la preclusión? Es una forma anticipada de dar por terminado un proceso cuando sean determinadas causales. ¿Quiénes están legitimados? Depende. Hasta la fase de indagación e investigación la tiene el fiscal. Una vez presentada el escrito de acusación, la tiene el fiscal. La defensa y el Ministerio Público, pero por dos causales. ¿Quién la decide? Un juez de conocimiento. ¿Hay práctica de pruebas? No. Tomada la decisión, ¿qué tipo de decisión es? ¿Es una orden? ¿Es una sentencia? ¿Es un auto? Es un auto. Y vamos a ver de qué se trata entonces esta figura. El artículo 331 del Código de Procedimiento Penal señala lo siguiente: preclusión. Aquí advierte que fue declarada inexequible donde dice a partir de la imputación. Ahora es, en cualquier momento, el fiscal, ya sabemos, solicitará al juez de conocimiento la preclusión si no existiere mérito para acusar. Claro, ¿y por qué lo dice? Porque una vez que se ha dado la investigación, supongamos que el fiscal le alcanzó, es una manera de llamarlo, para poder imputar. Recordemos que estamos siempre imbuidos, informados, permeados por aquel principio de
progresividad del conocimiento según el cual para imputar se requiere un grado de posibilidad, para acusar de probabilidad de verdad y para dictar sentencia condenatoria un grado de conocimiento de certeza, más allá de toda duda racional. El fiscal hace la imputación, pero advierte que de lo que él tiene aquí, porque se da alguna causal, no le va a alcanzar para la acusación. Veámoslo de esta otra manera. Luego de la imputación, ¿qué alternativas tendría un fiscal? Varias. Una, luego de la imputación puede presentar el escrito de acusación, que ya la vimos. Dos, solicitar al juez de garantías conjuntamente con la defensa que se aplique el principio de oportunidad, que no la hemos visto. Tres, pedir la preclusión. Pero no quiere decir que solo se pueda pedir la preclusión después de la imputación. Fue declarada inexequible. A partir de que se da el inicio del proceso con la indagación también se puede pedir. Lo que digo es que después de la imputación tiene esas posibilidades el fiscal. Pero ¿con base en qué causales? Veámosla. El artículo 332 del Código de Procedimientos señala lo siguiente. Dice, el fiscal, insistimos en eso, solicitará la preclusión en los siguientes casos. Se dan 7 causales. El parágrafo que va a leer a continuación dirá, ahora bien, en la fase de juzgamiento, o sea, del juicio, el fiscal, el defensor y el agente de ministerio público también podrán pedir la preclusión, pero ya no con base en las 7, sino con base en 3. Y veremos por qué. 332. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos. Voy a leerlas de corrido y luego una por una. Primero, imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 2. Existencia de una causal que excluye la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 4. Atipicidad del hecho investigado. 5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código. Parágrafo. Durante el juzgamiento, ya lo dijimos, después de que se presente la acusación, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, solo 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Comencemos nuevamente. ¿Quiénes están legitimados para pedir la preclusión? Uno diría, las partes y el procurador. ¿Eso es cierto? ¿En qué momento? El fiscal, desde que presenta el proceso hasta que se radique el escrito de acusación, porque estamos en la fase de juzgamiento. A partir de ahí, ¿quién tiene la posibilidad? La tendrá el fiscal, como lo tenía anteriormente, la defensa y el procurador. Pero ya no por las 7 causales, sino únicamente por 2 causales. Analicemos cada causal entonces. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. El que tenga el código ahí a la mano y lo quiera rayar, porque a veces aprendemos más así, con algunas anotaciones o con lápiz, puede señalar ahí a renglón seguido donde dice imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, incluir, agregarle el artículo 82 del Código Penal. 82. Repitamos la causal. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Artículo 82. Capítulo 5 de la extinción de la acción y de la sanción penal. Artículo 82. Extinción de la acción penal. Ahí está. Son causales de extinción de la acción penal. Veámoslas. Veámoslas todas. Primero, la muerte del procesado. Segundo, el desistimiento. Tercero, la amnistía propia. Cuarto, la prescripción. Quinto, la oblación. Sexto, el pago en los casos previstos en la ley. Séptimo, la indemnización integral en los casos previstos en la ley. Octavo, la retractación en los casos previstos en la ley. Noveno, las demás que consagre la ley. Así que, cuando ustedes van a pedir la preclusión, siendo fiscales, y pretendan hacerlo por la primera causal, imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, ¿a dónde hay que remitirse? Al artículo 82 del Código Penal. La muerte del procesado, efectivamente. No la muerte de la víctima, ni el afectado, sino la muerte del procesado. Pero para eso, y para una mejor evidencia, lo que piden los jueces o deberían pedir es el registro civil de defunción. En algunos casos, algunos jueces han aceptado cuando se da de baja una cédula por fallecimiento, pero otros, dice, para mejor tomar decisión,
está solicitando es el registro civil de defunción. Llegan a la audiencia de acusación y el fiscal dice, señor juez, le pido que por favor varíe el sentido de la audiencia para pedir una preclusión, en este caso por muerte del procesado. De una vez, sí señor, la audiencia se presenta a todo el mundo, le conceden la palabra al fiscal y dice, señor se murió y aporta obviamente el registro civil de defunción correspondiente. Segundo, el desistimiento. Recuerden que los delitos que son querellables permiten que sea desistible. La persona puede perfectamente desistir por una sola vez de la acción que inició en contra de alguien. Tercero, la amnistía propia. Ustedes saben que la amnistía, el indulto, como unas formas de adelantamiento de una política criminal que va en procura de un mejor estado social y que permite entonces que no se inicie esta acción penal por el delito de amnistía, en la que se olvida el delito como tal, y en el otro, la sanción. Cuarto, la prescripción, que es una sanción hacia el Estado por no haber iniciado la acción penal en el término debido, o bien que se inició y se demoró hasta que llegó el término de la prescripción. La prescripción también está contemplada a partir del artículo 83, cuando dice, término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá de 20, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. El término de prescripción de las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de 30 años. En las conductas punibles de ejecución permanente, el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible. Quinto, la oblación. Ustedes saben que hay delitos, tipos penales que tienen como pena únicamente tienen como pena la pena de multa. No me refiero a aquellos casos en los cuales tiene prisión y multa, sino únicamente pena de multa. No recuerdo ahora cuáles ejemplos podría darles, pero sería pena únicamente de multa. Pues bien, ¿qué es la oblación? La oblación es una forma de extinguir la acción penal cuando la única pena que trae ese delito es la multa y la persona la paga. Ahí se extingue la acción penal. La oblación. Sexto, el pago en los casos previstos en la ley. Hay una cosa que se llama omisión de agente retenedor, empleadores que deben retener ciertos impuestos para pasarlos al Estado, se los retienen a los empleados, no se los pasan al Estado y se les inicia un proceso. Pues bien, se extingue la acción penal en ese momento cuando la persona paga lo que está debiendo. O sea, lo presionan para que la persona pague. Cuando ya se ven cogidos de los pies y de las manos, hacen es pagar esa obligación y se extingue la acción penal. La indemnización integral en los casos previstos en la ley. Alguna vez también les comenté que la figura de la indemnización integral no está consagrada en 906. Esta indemnización integral no está señalada en ningún artículo de 906. ¿Qué dijo la Corte? Por principio de favorabilidad, trajo la figura de la indemnización integral de la ley 600, la trajo la 906. Está señalada en el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, ley 600. Voy a leerlo aquí, lo busco de una vez. Permítame, por favor. Busquemos acá la ley 600 y vemos. Dice así, artículo 42. Artículo 42. Indemnización integral, está por acá. Vamos a ver ahí. Ley 600. En los delitos que admiten desistimiento, ya lo vimos también ahora como una forma, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas,
cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121, es decir, un homicidio culposo sin agravantes, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, o tal cosa, la acción penal se extinguirá para todos los indicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado. Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación de derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección. La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto a las personas en cuyo favor se haya proferido resolución inhibitoria, se llamaba así anteriormente, preclusión de la investigación o cesación por ese motivo dentro de los 5 años anteriores. Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo. La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado. ¿De qué estamos hablando de la figura nuestra en general? De la preclusión. ¿Hay varias formas causales? Sí, hay 7. La primera dice, cuando sea imposible iniciar o proseguir la acción penal. ¿A dónde nos remitió? Al artículo 82. ¿Qué figuras son esas del 82 para extinguir la acción penal? Por el numeral primero del 332, la muerte del procesado, el desistimiento, la amnistía propia, la prescripción, la oblación, el pago previsto en la ley, la indemnización integral. Y dijimos, esa indemnización integral no está consignada en 906. ¿A dónde se acude? Al artículo 42 de la ley 600. ¿Qué se requiere para eso? Primero, el tipo de delito. Los culposos, lesiones dolosas sin secuelas o con secuelas transitorias, provisionales, mejor transitorias, y que la persona en favor de quien se vaya a aplicar la extinción de la acción penal y luego la preclusión en la 906, por haberse extinguido la acción penal, no haya sido favorecida con una figura de estas, o sea, de la indemnización integral, en los últimos 5 años. Con una acotación, que si son 3 procesados y se indemniza de manera integral, así pague uno, favorece a los otros 3. Octavo, la retractación en los casos previstos en la ley. ¿Cuál retractación? Hay delitos que son querellables, por ejemplo, la injuria, la calumnia, que admiten la retractación. Obviamente que dentro de la misma modalidad, la misma extensión y la misma, digamos que, cobertura que tuvo la primera. Hay gente que de pronto injuria a alguien, lo calumnia en una prensa, primera página, y luego que se ve obligada a retractarse, o se retracta voluntariamente, lo ponen por ahí clasificados. No, con la misma extensión, con la misma disposición, con el mismo ámbito. Y la novena es las demás que consagra la ley. Así que, cuando estemos hablando de la extinción de la acción penal del artículo 332 de la 906, para poderla aplicar en su numeral primero, ¿a dónde debemos acudir? Al artículo 82 del Código Penal. Ya lo vimos allí. ¿Qué se haría entonces? Extinga la acción penal, ya se indemnizó, ahora va ante un juez de conocimiento y le solicita la preclusión de la acción penal. Artículos 332, numeral primero. Y luego dice, numeral segundo, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el código penal. ¿Dónde encontramos eso? En el artículo 32 del Código Penal, que señala cuáles son las causas de extinción de responsabilidad. Veamos qué es el artículo 32. Es un poquito más extenso y trae unas causas que ustedes ya conocen a través de la carrera. Veámoslo pues, cuando dice 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando, primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Segundo, se actúe con el consentimiento válidamente emitido por el titular de bien jurídico en los casos en que pueda disponer del mismo. Tercero, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Cuarto, se obra en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Quinto, se obra en legítimo ejercicio de un derecho de una actividad lícita o de un cargo público. Sexto, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar
o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Séptimo, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5 y 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Octavo, se obre bajo insuperable coacción ajena. Noveno, se obre impulsada por medio insuperable. Décimo, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Cuando la gente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto del hecho privilegiado. 11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento del injusto de su conducta. 12. Y última, el error invencible son la circunstancia que diera lugar a la atenuación de la punibilidad, dará lugar a la aplicación de la diminuente. Entonces, estamos en la preclusión. ¿Causales cuántas son? 7. La segunda dice, existencia de una causal que excluya la responsabilidad. ¿A dónde nos vamos? Artículo 32. ¿Qué se puede haber presentado? Una legítima defensa, un estado de necesidad, el ejercicio de una acción legítima, una acción lícita, ¿cierto? Por ejemplo, en un partido de fútbol, la pelota va al aire, ambos entran a cabecear, se chocan con las casas y ¡pum! Y queda el otro muerto ahí. La actividad ilícita es una cuestión deportiva y desafortunadamente sucedió ese caso. O el video muestra que se tomó el video previo, obviamente, a lo que es la acusación. Entonces, se muestra cómo fue la víctima la que de manera imprudente pasa el semáforo y viene el otro vehículo, lo atropella, lo arrolla y lo mata. Se establece que fue culpa de la víctima. ¿Para qué llegar hasta el final de un proceso cuando se puede pedir la preclusión? En fin. Siguiente. Tercera. Quiero que le pongan mucha atención a la primera que dijimos, que la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante? Porque este primero y la tercera son las únicas dos causales que se podrán alegar más adelante cuando ya se dé la fase del juicio de juzgamiento. Tercera dice, inexistencia del hecho investigado. No es que el hecho haya existido y para alguien no fue doloso o no fue culposo. No, es que el hecho, como dice la Corte, en el mundo fenomenológico nunca se presentó. Es que lo acusaron, le imputaron, le endilgaron que la persona se robó, no sé, un libro incunable de la biblioteca. Entonces, ¿quién? Y van a ver, y el libro nunca fue sacado de la biblioteca. El hecho nunca se presentó. No es que vaya a decir, no, pues sí saqué el libro, pero era únicamente para empastarlo, ya lo iba a devolver. Y pueda que sea cierto. No, no es, no, es que el hecho jamás se presentó. El hecho como tal. Lo acusaron o le imputaron el delito de secuestro y la persona nunca fue secuestrada. Estaba donde una amiga pasando vacaciones y quiere estar alejada de todo este mundanal ruido y no lo mencionó. Y dijeron que no lo había secuestrado. Es que el señor nunca entró en contacto con ella, nunca la secuestró. El hecho nunca existió. Y hago énfasis en la primera y la tercera porque insisto en eso. Son las de las 7 causales las más objetivas. Por tanto, si estamos en la fase de juzgamiento más adelante, no podrá decir, no, es que es la cuarta, atipicidad. No, ya tiene que irse es para alegación, para práctica de pruebas, alegaciones finales y resolverse eso. Cuarto, atipicidad del hecho investigado. El hecho sí existió, ¿sí ven? Pero no es típico. Como cuando hemos mencionado que en la audiencia del juicio oral, la persona fue exhortada, conminada y advertida respecto de que no debía declarar sino ajustada a la verdad y que no podía mentir de manera total o parcial. Y aunque el juez le dijo que era bajo juramento, jamás le tomó el juramento. La persona miente dentro de esa declaración, se le compulsan copias y se hace la investigación y la fiscalía correspondiente dice,
Veamos el audio y el video, qué fue que pasó con esa audiencia. Dice el fiscal, mire, ahí veo que el señor juez nunca le tomó el juramento. Y ese elemento constitutivo de la tipicidad objetiva, el juramento, como no lo está, ¿qué se hace? Pues se pide la preclusión. Sigue. Numeral quinto. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. El hecho sí se presentó. El hecho es típico, es antijurídico y puede que sea culpable, pero jamás ese procesado participó de esa conducta punible. Como se dice, es que hubo un asalto a mano armada a un centro comercial, a una tienda, qué sé yo, un establecimiento público, y aparecen tales personas y esa persona estaba ahí dentro de ese grupo. Y él dirá, no estaba yo ahí. Es un familiar, es un amigo mío muy parecido a mí. Es más, y él aportó en la investigación el pasaje, el tiquete aéreo, el voucher el que le pagó y está todavía en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, y estaba para ese día allá. El señor, sí hubo un delito, sí existió la conducta, pero no participó. Sexta, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. A veces hay delitos que son de mucha complejidad en cuanto a su aspecto probatorio para desvirtuar realmente esa inocencia. No está claro si la persona participó o no de esa conducta o si obró con legítima defensa. No hay claridad al respecto. Yo he puesto un ejemplo que es el siguiente. En la ida al páramo de Huasca y para bajar a Sueva, a Junín, a Chetá, iban bajando tres muchachos, tres jóvenes ahí, los tres con pase para conducir y al parecer iban tomando. Hubo se volcó el camión, la tractomula esa en cuestión, rueda y muere uno de ellos. Y se quería establecer la responsabilidad de la muerte de esa persona. Y al ser interrogados los dos compañeros que quedaron vivos y que se les practicaron examen de alcoholemia, así como el cuerpo del fallecido, le preguntaron, ¿quién manejaba el carro? Y todos los dos dijeron, el muerto. No hubo manera de demostrar que era uno de esos que había sobrevivido al volcamiento. La cosa quedó como una imposibilidad de demostrar, de desvirtuar esa presunción de inocencia. Este es mucho más subjetivo, obviamente. Luego dice, séptimo, vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294. ¿Qué quiere decir ese vencimiento del término? Es esto. Ustedes recordarán que dijimos, cuando termine la formulación de la imputación, corren unos términos que están señalados en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. ¿Corren términos para qué? Para que el fiscal presente el escrito de acusación. Esos términos son los siguientes. Son o 90 días o 120 días, dependiendo de qué, del número de procesados, del número de conductas punibles objeto de imputación, o bien de que sea de competencia del juez penal de circuito especializado. Para unos casos son sencillos, 90 días, corridos, no hábiles. Para otros, ¿cuántos son? 120 días. Pero supongamos que pasa ese término de 90 o de 120 días y ese fiscal que lleva ese caso no presentó, no radicó el escrito de acusación. Eso es grave realmente. ¿Cuál es lo que sigue ahí? La secuela de eso, ¿cuál es? Que ese fiscal que omitió presentar el escrito de acusación debe decírselo a su jefe inmediato, al jefe de la unidad. Señor fiscal, como fiscal también yo no presenté la acusación en ese término. ¿Qué se deriva de ahí? Que ese superior debe reemplazar a ese fiscal que omitió presentar el escrito, nombrar a otro, y ese otro tendrá otros términos para presentar el escrito de acusación. ¿Qué términos son esos? Depende. Si el anterior tenía 90 días para presentar el escrito y no lo presentó y lo cambiaron por este nuevo tiene ¿cuánto ahora? 60 días. Si el que tenía 120 días no lo presentó, ahora el nuevo tendrá también ¿cuánto? 90 días. ¿Y qué pasa en esos eventos entonces? Que el nuevo fiscal tiene una segunda oportunidad, no va a él, sino pues a la fiscalía, pero ya en cabeza de él, para presentar el escrito. Y tampoco lo presentó. Mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque la consecuencia debe ser esta, es decir, la preclusión. ¿Qué hay que argumentar? Habrá que demostrar ahí? No es que no hay práctica de pruebas, pero para poder pedir la preclusión sería esta, que el fiscal hizo la imputación en tal fecha
y que ese es el momento en que es otra fecha y no han presentado ni en la primera oportunidad ni en la segunda. No me parece a veces prudente que sea este vencimiento máximo, porque esto queda en cabeza únicamente del fiscal, la numeral séptima, porque dijimos que para la defensa y la procuraduría son las causales 1 y 3. Muy seguramente ningún fiscal va a decir, ay, venga, aquí nos equivocamos todos y venga, pido la preclusión, pero está la causal allí. Y agregamos, ojo con esto, dijimos, ojo que hay un parágrafo que está advirtiendo, durante el juzgamiento de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, como la tenía antes que las otras 7, con todas las 7, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. ¿Dónde sabemos que arranca el juzgamiento? Vamos a leer nuevamente el artículo 126, que le hemos leído muchas veces, que dice lo siguiente. Imputado, calificación. El carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la que esto ocurre primero. Punto. Y agrega, a partir de la presentación de la acusación, adquirirá la condición de acusado. Es más, en la fase del juicio se advierte de manera implícita que el juicio comienza con el escrito de acusación al presentarlo. De hecho, el libro tercero, el juicio, título primero, de la acusación, capítulo primero, requisitos formales, dice lo siguiente, artículo 336, presentación de la acusación. Ahí está, en la fase del juicio. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad, ya lo sabíamos, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Pero si el fiscal no presenta la acusación, ¿qué quiere decir en ese caso entonces? Que se ve afectado por el efecto de este. Pero a partir de que ya presente la acusación, ahí arranca la fase del juicio, libro tercero, el juicio de la acusación. Y en esos eventos, la norma dice que solo se pueden pedir las causales 1 y 3, por la fiscalía misma, por la defensa y por el Ministerio Público. Causales 1 y 3. ¿Cuáles son? Veámosla. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Muy objetivo. ¿Cuál es? La muerte, la oblación, la prescripción, el desistimiento, la retractación, la indemnización integral. ¿Sí ven ustedes? Todas esas son absolutamente objetivos, son claras. Las demás sirven como preclusión, pero antes de presentarse la acusación. Después no se pueden abogar. ¿Por qué? No se puede abogar por ellas porque ya son causales. De preclusión sí, pero ya son mucho más subjetivas. Y lo mejor y lo ideal es adelantar el resto del juicio para llegar a ellas. ¿Qué está pasando en la práctica? La Corte en algún momento dijo, y está por allí, no tengo este momento, tengo que el libro, podría ser este de preacuerdos. Estoy seguro, estáis a ver. Este libro, que es del mismo autor, del autor José Rey Botero, lo recomiendo mucho a él, es muy didáctico ese señor. Lo recomiendo mucho. Dice, creo que no lo tengo. Dice que la Corte ha permitido que se retire el escrito de acusación. Veamos. Esto da tanto para los preacuerdos como para la preclusión. Supongamos que se dio una causal de estas, pero como que estamos en la fase del juicio, no podría ser una causal 1 y 3. ¿Qué puede hacer el fiscal? Señor juez, retiro el escrito de acusación. Al retirarlo, se entiende que no ha sido presentado. Cuando retiró, eso habilitaría para que se den las causales de la 1 hasta la 7, como también habilitaría para que se pueda dar una rebaja protuberante para las justicias premial o consensuada. Esa es la posibilidad. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál podría ser? Que puede ser que el juez de conocimiento no acepte el preacuerdo, no acepte el allanamiento. Y en este caso pueda que rechace y no decrete la preclusión. Trae consecuencias porque al no hacerlo, le toca volver a presentar el escrito de acusación
y van corriendo los términos de la prescripción. Hay que tener cuidado con esa figura. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces? Tenemos una forma anticipada, anormal, de dar por terminado un proceso, que no lleva a condena, que se denomina la preclusión, que tiene 7 causales, que la puede presentar el fiscal, la defensa y la procuraduría. El fiscal, hasta antes de que se presente la acusación, con 7 causales. El fiscal, el Ministerio Público y la defensa, después de que se presente la acusación, 2 causales. La primera, que es imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Es un delito querellable, tenía 6 meses. Es más, no estaba aquí en la ciudad, pasaron otros 6, pasó más de un año y no presentó. Es imposible iniciar o continuar ese ejercicio. La tercera, ¿cuál es? Inexistencia del hecho investigado. El señor nunca, es que el hecho del hurto nunca se presentó, ni tampoco se presentó jamás en la circunstancia de que hubiese un secuestro, como los ejemplos que di. Como ese hecho no existió, también se debe precluir. Ahora, ¿cuál es el trámite de la preclusión? ¿Quién lo pide? Dijimos, la Fiscalía o la Defensa o el Ministerio Público. El fiscal pide eso. ¿Cómo se tramita? Se hace la audiencia de solicitud de preclusión, o bien se llega a la audiencia de acusación, se retira el escrito, o bien, sin retirarlo, el fiscal dice que le solicita al juez que varíe el sentido de la audiencia de acusación para que pueda evaluar una solicitud de preclusión que se va a presentar. Y la presenta y no habrá práctica de pruebas. Pero cuando la presenta el fiscal o la otra parte interviniente, le debe dar el uso de la palabra al apoderado de víctima, supongamos que fue del accidente y que se aprecia en el video, todo lo que se hizo ahí, el croquis del choque y todo eso, que fue culpa de la víctima. Hay que dar la oportunidad al apoderado para que diga, eso está amañado, eso no se hizo, eso es ilegal, lo que tenga que decir. Y los demás intervinientes. Y el artículo advierte, no habrá práctica de pruebas. Y el juez se puede tomar un rato, un tiempo, aunque también dependiendo del tipo de preclusión, si hay cierta complejidad, puede tomarse más días. No hay ningún inconveniente con eso. Y luego vendrá a decir si decreta o no decreta la preclusión. Escuchemos. Artículo 333. Trámite. Previa solicitud del fiscal, el juez citará audiencia dentro de los 5 días siguientes en la que se estudiará la petición de preclusión. Pero yo aclaro, es posible que, aunque no se pida de manera anticipada, sino que llegados a la audiencia, se levanta la mano y se pide que se vea la audiencia para hacer la audiencia de preclusión. No hay problema por eso. Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación y fundamentación de la causal incoada. O sea, lo que se practicó, más que se practicó, lo que se recogió, porque se practica en el juicio oral, lo que se recogió como elemento cognoscitivo, elemento material probatorio, evidencia física, información legalmente obtenida. Y dice, acto seguido, se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado. En ningún caso, dice aquí, habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas. Es que es con base en eso. Porque si hubiera que practicar pruebas, vámonos al final del proceso, al proceso normal. Agotado el debate, el juez podrá decretar un receso hasta por 1 hora. Puede ser por más tiempo, puede ser por más días, para preparar la decisión que motivará oralmente. Ahora viene esto. Ya dijimos, ¿quiénes la pueden presentar? ¿Dentro de qué trámite se hace? ¿Con base en qué causales? Y falta establecer es, ¿qué tipo de decisión es esa? Les dejé un trabajo a ustedes, muy bien presentado por la gran mayoría, en la que les preguntaba, ¿cómo se clasifican las providencias en materia penal? Ustedes dijeron, efectivamente, artículo 161. Son sentencias, autos y órdenes. La sentencia es la que resuelve el objeto del proceso, ¿cierto? Los autos resuelven aspectos importantes, deben ser motivados y las órdenes no requieren ningún tipo de motivación. Se dan oralmente dentro del proceso. ¿Qué tipo de providencia es? Artículo 334. Efectos de la decisión de preclusión. En firme la sentencia que decreta la preclusión,
cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto. Con una interpretación literal o gramatical o lingüística, no hay absolutamente una duda de que la providencia que resuelve, que decide la preclusión, es una sentencia. Releeré: en firme la sentencia que decrete la preclusión. No hay duda. No obstante eso, la Corte, como desde el año 2007, 2006, algo así, muy temprano, manifestó que aplicando unos criterios interpretativos distintos al gramatical, por ejemplo el histórico, por ejemplo el sistemático, la providencia mediante la cual se resuelve la preclusión no es una sentencia, es un auto. Agréguenlo por ahí. Dice así la Corte, dijo más o menos esto. Con un criterio histórico, en los anteriores sistemas, en los procesos anteriores, la decreto ley 057, 51 del 90 y algo, la ley 600, siempre se ha tratado de un auto interlocutorio, mediante el cual cesa el procedimiento, no es de una sentencia. La sentencia tiene otro tipo de objeto. Segundo, con un criterio sistemático, tenemos que siempre la preclusión siempre ha sido un auto, pero este mismo código trata a la preclusión, hace referencia a ella hablando de auto y no de sentencia. La primera relación de que es un auto la dice el artículo siguiente, 335, cuando dice rechazo de la solicitud de preclusión. En firme el auto que rechaza la preclusión. Ahí está, dijo la Corte. Sistemáticamente hablando, se trata de un auto. Pero no solamente eso. En punto de los recursos que proceden en contra de esa decisión, tenemos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, respecto de la apelación, dice lo siguiente. La apelación se concederá en el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva. Numeral segundo, el auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión. Por ello, dijo la Corte para concluir, a pesar de que la norma dice que es una sentencia, es un auto. ¿Tiene eso diferencia? Sí. ¿Por qué? Si hubiese sido una sentencia, usted lo sabe más que yo, y la preclusión la dispone un juez penal municipal, de conocimiento, por supuesto, al ser apelada, ¿a dónde tiene que ir? Al tribunal. Como tiene que ir al tribunal, si la prefiere el circuito o un juez penal especializado o un juez promiscuo municipal, porque es una sentencia. Y las sentencias las resuelve en segunda instancia el tribunal. Pero al ser un auto, si el juez que decreta la preclusión o la rechaza es un juez penal municipal o promiscuo municipal, ¿quién conocerá de ese auto en su apelación? El circuito. En consecuencia, queda claro que la preclusión debe ser decidida a través de un auto y no de una sentencia. Eso por un lado. Por el otro, las consecuencias de eso, ¿cuáles son? Varias. Unas para el proceso, otras para el procesado, otras para el juez. Para el proceso, si la preclusión que se ha resuelto es positiva en cuanto que se da la preclusión, termina el proceso. Si es un único delito. Pero para el procesado, si termina la preclusión, quedará exento, libre, pero por esos hechos. Porque es posible que una persona esté investigada y acusada por varios hechos y por uno de ellos se puede precluir, por el otro continúa el trámite. Y además de eso, al decir que termina con efectos